Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la instructora Cintia Valdán del área de comunicación. Estaremos desarrollando el contenido del día de hoy, pero primeramente vamos a hablar de nuestros objetivos. Conocer tipología de oratoria, distinguir diversos géneros de la oratoria, valorar las expresiones escritas teniendo en cuenta la tipología y los diversos géneros de la oratoria. Vamos a estar desarrollando en varios puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Tenemos, según el tema, el ámbito profesional y según la manera de orar. Bueno, aquí, como saben, tenemos la Expo Frutilla. El día de hoy comienza por unos días, vamos a decirle semanas, mejor dicho. 15 días vamos a estar teniendo los stands de nuestros productores aquí de la ciudad de Itá, con el cual van a estar debutando todo lo que es la parte de tortas, están las frutillas con chantilly, así que vamos a dejar un poquito de lado la dieta y aprovechar, ¿verdad?, las opciones que están teniendo los productores con sus ferias. El día de hoy vamos a estar dando continuidad de oratoria. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue la clase anterior. ¿De qué estuvimos hablando? De qué es la oratoria. Dijimos que es el arte de hablar en público, ¿sí?, de moderar el vocabulario, de utilizar los gestos, también de corregir todo lo que tenga que ver con los gestos corporales, visuales, que uno expone al público al momento de realizar el discurso. El día de hoy estaremos desarrollando tipología de la oratoria como contenido. La oratoria, sabemos que se clasifica en dos grandes grupos. ¿Cuál es el primer grupo? Según el tema y el ámbito profesional. Esto se clasifica en las personas que tienen un mismo trabajo. Tenemos primer punto, la oratoria social, la pedagógica y la forense, que iremos desarrollando. Oratoria social. ¿Qué nos dice oratoria social? Es una oratoria sentimental, porque toca el lado de los sentimientos. Debemos llevar en cuenta que muchas veces cuando estamos en sociedad, nos ponemos a hablar en público, lo que es las reacciones de las personas que conforman esa sociedad nos puede afectar emocionalmente. Luego tenemos la oratoria pedagógica. Es la transmisión de los conocimientos. Es una rama didáctica o académica. ¿Por qué nos dice que es una oratoria pedagógica? Tenemos que tener en cuenta que todo conocimiento debe ser transmitido de manera clara y precisa, ¿sí?, tanto verbalmente así como físicamente. Oratoria forense es una rama que se encarga en lo jurídico para exponer con inmensa claridad las leyes. ¿Qué significa eso? Que debemos de tener en cuenta todos los actos jurídicos. ¿Cuáles son los actos jurídicos? Tenemos un ejemplo. Las leyes. ¿Por qué dice leyes? Las leyes deben ser claras al momento de ser expresadas. ¿Por qué? Porque tenemos la finalidad de encarar en lo jurídico. Es una defensa. Oratoria política. Habla sobre todos los sujetos o debates que tienen relación con el gobierno, ¿sí? Porque nos indica sobre todos los sujetos o debates. Sabemos bien que a nivel político, si uno va a debatir, tiene que tener expresión, fluidez y facilidad de palabra, porque el poder del convencimiento. Oratoria religiosa.
tiene relación con Dios utilizando libros como afirmación. ¿Qué ocurre? La homilía. Necesitamos expresarnos. ¿De qué manera? De una manera a que podamos llegar al entendimiento, al razonamiento, la reflexión. Luego tenemos oratoria empresarial. Usaba en el ámbito de los negocios vendedores. ¿Por qué nos dice oratoria empresarial? Sabemos bien que cuando somos emprendedores, cuando somos vendedores, debemos también de implementar las facilidades de palabra. Las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Lo puedo realizar en el ámbito de negocios al momento de realizar esa venta. Oratoria deliberativa. Debate y ocurre en las reuniones. ¿Qué pasa con la deliberativa? Tenemos que saber que tenemos que escuchar las diferencias. ¿Qué significa diferencias? Opiniones de los demás. Damos continuidad. Según la manera de orar, el orador frente a su público mantiene unos principios que favorecen su presencia y puedan transmitir ideas. Damos continuidad al segundo punto. Según la manera de orador. El orador hace frente a su público, mantiene sus principios que favorecen su presencia y pueden transmitir de tres maneras: individual, cooperativa, conferencia, entrevista. Iremos mencionando los tres puntos y cuáles son las diferenciaciones de cada uno. El individual se dirige solo al público. Tenemos la cooperativa, transmite con ayuda de los demás, dice. Puede ser preguntas, puede ser también sondeos y las respuestas. Conferencia, entrevistas. Tenemos los que se realizan en las radios, las televisiones. En cuenta que en nuestra clase de hoy hablamos de dos grandes grupos de tipología, según el tema y el ámbito profesional. Luego, según la manera del orador. Si alguno de ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, para que podamos aclarar. Si no hay dudas, no hay consultas, vamos a realizar una pequeña actividad. ¿En qué vamos a basar la pequeña actividad? En una investigación. ¿Cuál es esa investigación que vamos a desarrollar de manera individual? Vamos a buscar una oratoria. Elección, un ejemplo, la oratoria política. Vamos a buscar cómo es una oratoria, de qué está formado y cómo está estructurado una oratoria política. Vamos a tener un trabajo grupal posteriormente. El día de mañana vamos a entregar lo que pedimos hoy como actividad. Bueno, culminando nuestra clase de hoy, tipología de oratoria. Según el tema y el ámbito profesional, tenemos según la manera de orador. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta antes de avanzar con lo que va a ser nuestra actividad a desarrollar, me gustaría saber para poder aclarar. Si no tienen dudas ni preguntas sobre lo expuesto, vamos a realizar las siguientes actividades. Tienen un trabajo de investigación individual. Seleccionar una de las tipologías de la oratoria. Llevar como un trabajo a realizar. Y lo exponemos el día de mañana con los demás compañeros y compañeras. Están llevando una actividad,
vamos a hacer un breve resumen de lo que fue nuestra clase el día de hoy. Basándonos en la tipología de oratoria, vamos a ir resumiendo un poquito, antes de retirarnos porque ya estamos ya sobre horitas, ¿verdad? ¿Qué ocurre con tipología de clientes? Tenemos que saber seleccionar. ¿Por qué seleccionar? Porque cada oratoria y tipo de oratoria cumple una función en específica, ya sea en lo profesional o en lo social. Uno debe de saber las situaciones de las organizaciones, de las empresas. Basándonos en la empresa, en las organizaciones, siempre debemos llevar en cuenta las opiniones diversas. Al momento de exponer toda la parte de tipología, debemos de tener en cuenta que cada organización cumple otra función. ¿De qué manera? Uno puede orar solo, lo puede orar en grupo y tiene que saber sobrellevar sus expresiones muchas veces. El día de hoy nosotros estamos desarrollando tipología. Todos los contenidos desarrollados en clase con la actividad realizada lo vamos a exponer el día de mañana.